8 años. Es una historia bastante corta, ¿no? En un país que tiene 200 y que empieza justo cuando arranca la crisis. Porque no dice los últimos 10, no dice los últimos, dice los últimos 8. ¿Cuáles son los últimos 8? Desde que volvimos al Fondo Monetario Internacional para acá. Con lo cual, a lo mejor la estadística muestra máximos de los últimos 8. Está muy por debajo de lo que había en 2015 y ni hablar de antes. Pero además de que probablemente esas estadísticas además no reflejen lo que sucede en los supermercados, donde todo está cayendo. Tenemos la placa del Destape mostrando el consumo en picada. No, la placa 18 sería. Pero además hay otra cosa más que quería decir. Que es que cuando empezó esa crisis en 2018, esa de la cual se agarra Milei ahora para celebrar supuestos máximos históricos, utilizaron exactamente la misma excusa. ¿No me creen? Le preguntaban a Marcos Peña en el año 2018 sobre por qué caía el consumo y esto es lo que contestaba. Que es que estamos además en un momento de gran transformación de la economía mundial y de nuestro país. Y que frente a eso lo que hay que hacer es tener una presencia clara. Primero decir la verdad. O sea, es así. Mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local. Mucha gente hoy compra en un mayorista lo que antes compraba en un hipermercado. O compra en un... Entonces esas transformaciones uno no puede detenerlas y decir, bueno, que el tiempo volvamos atrás. Pues hay que reconocer que por lo menos Marcos Peña era un poco más ordenado a la hora de armar las oraciones. En lo demás, prácticamente es lo mismo lo que están diciendo y tan mal estamos que 8 años más tarde, después de ese video, tenemos la misma excusa. Y por último, esta es la más graciosa de todas. Y de esto después bajo para charlarlo con Cande, para charlarlo con Alfredo. Porque ¿se acuerdan que la inflación había que medirla con 18 meses de rezago? Que supuestamente recién 1 año y medio después de que empezara Milei íbamos a llegar a inflación cero, porque ese era el rezago, la demora en que tuviera efecto la contracción monetaria, etcétera, etcétera, de la escuela austríaca. Bueno, ahora que pasado ese año y medio, de hecho ya pasaron 2 años, Milei nos viene a contar que alguien descubrió casualmente que no eran 18 meses, que eran 26. Mirá vos qué conveniente. O sea, la cantidad de dinero es el ancla nominal de la economía y eso determina el nivel de precio de la economía. Ahora, el nivel de precios es un vector de precios donde uno de esos precios es el tipo de cambios. Con lo cual, uno diría, si yo fijé la cantidad de dinero, los precios quedan anclados. Eso tiene, digamos, hay cuestiones de rezago de la política monetaria. Un estudio reciente de la Universidad de Córdoba muestra que son 26 meses. No eran ni 18 Nosotros ni creíamos 24. que eran entre 18 y 24. Son 26 meses. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros fijamos la cantidad de dinero, logramos, que fue cuando se terminó de sanear el Banco Central, a mediados del 24... A los 26 meses debería haber inflación cercana a cero. Cercana a cero, claro, exacto. Entre junio y agosto del año que viene. Digo, para ponerlo en esos términos. Nosotros hemos dejado de emitir dinero a mitad del año pasado. Le pasó, le faltó decir segundo semestre, pero básicamente es eso. Me parece notable pasar de postularte a ganar el Nobel de Economía a aceptar las correcciones de un alumno de la Universidad de Córdoba, y celebro la humildad que abrazó el presidente en este caso. Pero la verdad es que si fuera un examen estaría bochado, si fuera un laburo ya lo habrían rajado. Y esta semana necesita que lo vuelvan a rescatar, que el Congreso levante la mano y le vote el presupuesto, porque si no va a tener que empezar a hacerse cargo finalmente de todas las cagadas que se mandó hasta acá. ¡Tendencia bajista! Estoy saliendo de Las ventanas. Estoy saliendo con un masón. Este es tuyo. Wow. Igual que Mozart y Henry Ford. Este es tuyo. Wow. Estuve investigando y ¿saben qué? También fue parte Arthur Conan Doyle. El tipo me lo quiso ocultar. Nadie sabía su condición. Me fui avivando, me pareció. ¿Qué te pareció, negro? Y un día dije, vos sos masón.
Me dice que en la logia son sus amigos. Repite que Sarmiento era masón. Y yo puedo ser parte si un mail escribo, pero nunca me pasa la dirección. Me dice que en la logia son sus amigos. Repite que Sarmiento era masón. Y yo puedo ser parte si un mail escribo, pero nunca me pasa la dirección. Wow. Muy bueno, la verdad que es muy bueno. Y bueno, agradecemos a Gelatino, que siempre nos facilita la posibilidad de pasar algunos de los jingles que ellos hacen con humor. Y por supuesto a Radio El Destape por permitirnos compartir con ustedes algunas de las notas que ellos hacen a lo largo del día. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermano Sociedad Anónima te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. Tres Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Montegrande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate, Tres Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. Auxilio domicilio, motos, bicicletas. Podés llamar al 3571 52 19 50. También al 3571 35 66 19. Docente jubilada, especializada en psicología educacional, dicta clases particulares para niños con dificultades en lectoescritura de primero, segundo y tercer grado de escuela primaria. Para mayor información, comunícate al 03571 57 10 87.
El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. 2 gaseosas doble cola por 3 litros, 3.999 pesos. Galletitas por 3, 999 pesos. 2 sobres de jugo, 799 pesos. 6 latas de cerveza, 7.499 pesos. Aceite de girasol por 900 centímetros cúbicos, 2.899 pesos. 500 gramos de fiambre surtido, 2.699 pesos. 2 pizzas listas, 6.499 pesos. Vino botellón Viñas de Alvear, 3.099 pesos. Agua saborizada de 1,5 litros, 999 pesos. 500 gramos de fiambre, 2.699 pesos. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571-456-295. Y ahora retomaremos lo que veníamos haciendo programa a programa sobre la biografía de Malvinas. Habíamos dicho la última vez algo así como que apuntando además que nunca había visto el decreto que lo nombraba comandante de las islas y que ante la protesta efectuada por el Reino Unido ante su designación, Burnet había recibido instrucciones del cónsul inglés de no interferir a las embarcaciones británicas. Finalmente expresaba que tras su presentación del día 15, donde había hecho aparición formalmente la postura adoptada previamente por Estados Unidos, el ministro Anchorena había renunciado y había sido designado en su reemplazo temporariamente por el actual ministro de Finanzas, Manuel J. García. Pero en julio de 1831, al mismo tiempo que la Lexington era enviada a Sudamérica y que Burnet y Brisbane endurecían la represión de la caza de anfibios, el HMS Beagle fue puesto nuevamente en servicio y mejorado notablemente. Y a fines de ese año, al mismo tiempo que la USS Lexington comenzó a cometer sus tropelías en Malvinas, zarpó nuevamente rumbo al extremo sur de América con una notable lista de objetivos que concretó a lo largo de una expedición que duró 5 años. Llevaba a bordo al luego célebre naturalista Charles Darwin, quien no se dedicó solo a explorar las costas, sino que hizo un prolijo relevamiento de fauna, flora y recursos tierra adentro, razón por la que Darwin estuvo 39 meses en tierra y solo 18 en el mar, dejando como herencia la toponimia inglesa que brilla en la zona austral y que con su obra posterior, El origen de las especies, hizo que el modesto Beagle sea uno de los barcos más recordados de la historia. También llevaba una artista, pintor para el relevamiento de las costas, Conrad Martens, a un catequista religioso y a los ahora civilizados cautivos aborígenes, con miras a usarlos como punta de lanza para una penetración cultural y religiosa, que pese a los reveses soportados, el Reino Unido se empecinó en llevar adelante con sucesivos intentos a lo largo de décadas, mediante la creación de múltiples misiones religiosas anglicanas en ese hostil confín austral, en territorios que hoy pertenecen a Argentina y Chile.
Geopolítica británica en la América Austral. Estas misiones fracasaron finalmente no por razones políticas ni religiosas, sino bacteriológicas, al diezmar los microbios portados por los europeos la posible feligresía que existía en la zona. Si ello no hubiese sido así, seguramente allí existirían uno o algunos micropaíses miembros del Commonwealth británico que se sumarían a los 13 que existen en América, ya sean islas o partes del continente como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, etc., con las que astutamente el Reino Unido soslayó las limitaciones que le imponía la ingeniosa doctrina Monroe sugerida por Canning. Esa notable actividad náutica y misionera pone de relieve el interés geopolítico que había despertado esa región al Reino Unido, donde confluía el único paso entre el Atlántico y el Pacífico, y el carbón, que era el combustible estratégico de entonces, que permitió al Reino Unido ser el pionero en la primera revolución industrial, por la disponibilidad que tenía del mismo. Por ello, no es una sorpresa que en la famosa Carta Patente Real 1908, con la que el Reino Unido extendió las dependencias de la colonia de las Islas Malvinas, incorporando las Islas Sandwich del sur y la tierra de Graham en la Antártida, haya incorporado también Tierra del Fuego y parte de Santa Cruz abajo del paralelo 50, que el Reino Unido intentó en vano colonizar religiosa y culturalmente. Uno de los objetivos del Beagle era el de determinar rutas a los puertos de las Malvinas, a donde llegó en marzo de 1833, 2 meses después de la ocupación de ella por parte del Reino Unido, lo cual pone en evidencia nuevamente la determinación por parte del Reino Unido de apropiarse de ellas antes de que Estados Unidos las atacara. Volvió luego en marzo del año siguiente, cuando la rebelión del gaucho Rivero había hecho ondear nuevamente la bandera argentina en Puerto Luis, que el pintor del Beagle reflejó minúsculamente en algunas de sus acuarelas. Oportunidad en que el HMS Beagle colaboró en la represión de la insurrección del gaucho Rivero y sus seguidores y su deportación de las islas, a la par de que Darwin se dedicaba a recorrerlas prolijamente como observador experto de su majestad, quedando admirado de la capacidad de supervivencia y la caballerosidad de los gauchos, conforme lo relata en su libro de viaje. El alerta previo enviado por el embajador argentino en Londres. La existencia de una sincronización o confabulación anglo-estadounidense en relación a Malvinas la pone también en evidencia el hecho de que a principios de 1832 el embajador Manuel Moreno en Londres alertó sobre la existencia de planes ingleses para apoderarse de las islas, que luego repitió en otras misivas a lo largo de ese año, desconociendo aún el desenlace protagonizado por la USS Lexington. Pronosticaba que ese incidente pesquero entre países civilizados no podría pasar a mayores, pero advertía de la existencia de una campaña de lobby y movilización de la opinión pública respecto a la necesidad indispensable para el Reino Unido de contar con las Malvinas para completar una red de islas bajo su dominio a lo largo del Atlántico. Señalaba, no obstante, la imposibilidad de tomarla por la fuerza por parte del Reino Unido como país civilizado, pero advertía de la necesidad de profundizar el desarrollo de las islas, cuidar las concesiones que se hacían de su territorio y reforzar tanto la guarnición militar como la divulgación de los derechos que sobre ellas tenía Argentina. Pese a la encendida defensa que hizo de las islas posteriormente ante la opinión pública británica, abrumándola con información respecto a los derechos argentinos, Moreno no advirtió lo insidioso de la situación, con ribetes muy parecidos
a la que se dio un siglo y medio después, en 1982, en la cual agentes del Reino Unido habían incitado una supuesta agresión a los intereses comerciales de Estados Unidos, que justificó el ataque de Estados Unidos a Malvinas, ejerciendo así el Reino Unido la agresión por interpósita persona a los efectos de modificar el statu quo de la región y comenzar a disolver los derechos argentinos sobre ellas. El escalamiento del conflicto a favor del Reino Unido por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, en vez de corregir las aparentemente desmesuras de Slocum y Duncan, las incrementó aún más, con el envío de otro aparentemente desmesurado al ruedo. Lo que hizo decir a Caleb Boyce, sin calar la profundidad de los acontecimientos, que el nuevo emisario olvidó su carácter de negociador para transformarse en un beligerante. Conforme lo anunciado en su discurso de diciembre, el presidente Jackson designó inmediatamente después a Francis Baylis para ello, un abogado carente de experiencia diplomática, secuaz de Jackson en la Cámara de Massachusetts, y que, según John Quincy Adams, era uno de los hombres más talentosos y menos dignos de Nueva Inglaterra, apuntando que en su misión en Buenos Aires permaneció menos de 3 meses, lo suficiente para comprometer a su país en una querella enconada y sin sentido con el gobierno. Nada lo hubiera librado de una vergüenza indeleble y a su país de la humillación consiguiente de no haber mediado la imbecilidad de ese aborto en forma de Estado. Por su parte, el historiador norteamericano Peterson se esfuerza en explicar las enormes contradicciones de la diplomacia de Jackson en teoría y la diplomacia de Jackson en acción, atribuyéndola a supuestas disonancias de Jackson y el secretario de Marina Woodbury con el secretario del Departamento de Estados Edward Livingston y el comodoro George Rogers a cargo de las fuerzas navales en Brasil, quien consideraba innecesaria la presencia de un navío de guerra en Malvinas. Apuntando que frente a la audacia de Slocum y la brusquedad de Jackson, los esfuerzos de Livingston y de Rogers para encarar juiciosamente la crisis resultaron inútiles, especulaciones vanas que se disipan con solo considerar los verdaderos alcances y compromisos de la doctrina Monroe. Las instrucciones al enviado Francis Baylis ponían en duda la creación de la comandancia. En enero de 1832, a la par que la USS Lexington cumplía su cometido en Malvinas, Jackson obtuvo del Congreso la aprobación del pliego de Baylis y, antes de que llegaran noticias a Estados Unidos de esos acontecimientos en Malvinas, el 26 de enero de 1832, recibió del secretario de Estado Livingston un informe con una pormenorizada descripción de la situación e instrucciones para el cumplimiento de su misión, para la que debía embarcarse rápidamente en la corbeta de guerra USS Peacock, que estaba a su espera en Boston. El mismo consistía en un elaborado documento de la burocracia del Departamento de Estados, donde calificaba la actividad de Bernet de ilegal y pirática, razón por la que no permiten al presidente ni siquiera por un momento pensar que estuvieran autorizadas por un Estado amigo. Y apunta al respecto que en los minuciosos informes que remitía el ex embajador Forbes no había una sola mención a la creación de la Comandancia de Malvinas en junio de 1929. No obstante, la importancia que tenía para Estados Unidos al haber desarrollado una intensa actividad de pesca y caza allí desde 50 años atrás, a partir de su creación como nación, sin haber sido perturbada en manera alguna, incluso cuando estuvo habitada por establecimientos españoles, teniendo por lo tanto un derecho adquirido a ello. Por esa razón, le encomendaba que como primer acto debía revisar si tal decreto había sido publicado en la Gaceta Oficial, dudando de su existencia,
o que hubiese sido guardado en el inadmisible secreto para el embajador norteamericano, cuando debía habérsele comunicado a este especialmente por las razones apuntadas. Al respecto decía: hay otras razones para dudar de la autenticidad de ese papel. Al tiempo que ostenta en la data, el gobierno estaba comprometido en una peligrosa guerra civil con el enemigo en la inmediata vecindad de la ciudad, que se terminó pocos días después con la revolución que cambió la forma de gobierno, así también como sus gobernadores. El decreto está hecho en nombre del gobierno delegado, designado durante la ausencia del mandatario regular sin la asistencia del Consejo de Gobierno. Y efectivamente, el decreto no había sido publicado en el registro oficial, pero historiadores argentinos sostienen que tuvo trascendencia en la Gaceta Mercantil y The British Pocket and Argentina News, y que allí podría haberse anoticiado de su existencia el embajador Forbes o el cónsul Slacum. Las instrucciones incluían la orden de destruir la colonia argentina. El informe hacía mención a la reciente directiva del Departamento de Marina del 29 de diciembre pasado, que tenían por objeto conceder protección a nuestros ciudadanos dedicados en la pesca y a su legítimo comercio, y particularmente si ellos son molestados en sus actividades y comercio habituales, expresando que se habían apresado barcos y tripulaciones norteamericanos sin juicios y sin evidencias y se los había confiscado en provecho propio, explayándose seguidamente que debía obtenerse de Argentina un reconocimiento a la libertad de pesca a favor de Estados Unidos en base a las premisas que se habían pactado con Inglaterra en Canadá y Terranova, que permitieron la pesca dentro de las 5 millas de la costa y caza sobre la costa, en caso de tratarse de costas deshabitadas o habitadas por salvajes. Y que incluso si se fundasen establecimientos argentinos, el uso constante e ininterrumpido que habían hecho de ellas le daba derecho a Estados Unidos continuar con esas actividades, autorizándolo a firmar un tratado de pesca en tal sentido, para cuyo fin debía usar un lenguaje firme pero no provocativo. Tratado que habría abierto a Argentina a reafirmar su soberanía sobre las islas con el reconocimiento de ella por parte de Estados Unidos. También se explayaba sobre la posibilidad de un tratado de amistad y comercio similar al firmado con el Reino Unido. Y sobre el final expresaba que debía justificar la recaptura de los barcos norteamericanos, si habían sido rescatados por la USS Lexington, y su restitución inmediata en caso contrario. Y si a ello no se accediera, usted dará órdenes al comandante del escuadrón de levantar, to break up, el establecimiento y conducirlo a Vernet, a Buenos Aires, para ser juzgado, habiendo apuntado previamente que el presidente ha encargado al secretario de Marina el envío a esos mares de toda la fuerza que pudiera reunir. El 14 de febrero, como consecuencia de haber recibido el informe del comandante Duncan del 9 de diciembre, dando cuenta de su situación y decisión de marchar hacia Malvinas, Livingstone le transmitió a Bayliss el encargo del presidente Jackson, instándolo a embarcarse sin dilaciones, siendo su presencia en Buenos Aires más necesaria y estando listo el barco para su traslado. En la nota, basándose en las declaraciones del capitán de la Harriet Davidson, hacía graves cargos contra Vernet y su banda, razón por la cual ordenaba que su establecimiento en Malvinas sea destruido, mezclando ello contradictoriamente con la posibilidad de arribar a tratados de comercio o al menos de pesca. La ilegalidad y el evidente proceder pirático de Vernet y su banda, apresando tripulaciones, abandonando a parte de ellas en islas desiertas, enviando a otros a distantes puertos extranjeros, rehusándoles luego la libertad de venir con su barco a donde la Harriet fue dirigida para ser condenada, forzando a otros a entrar en su servicio, fomentando la deserción de nuestros hombres de nuestros barcos,
robando a quienes se incautó de su cargamento y vendiendo estos en su exclusivo provecho sin ninguna formalidad de juicio o demostración de autoridad proveniente del gobierno de Buenos Aires para cometer tales actos. Y finalmente secuestrando marineros náufragos de los Estados Unidos y obligándolos bajo amenaza a prestarles servicios. Estos hechos demuestran claramente que es un establecimiento peligroso para nuestro comercio, el cual en nuestra propia defensa es necesario que sea destruido. No importa que tenga o no el gobierno de Buenos Aires un título a la jurisdicción. Si ellos tienen dicha jurisdicción, no poseen el derecho de usarla de la referida en algún sentido que pueda resentir nuestro derecho a la pesca, consentido por un largo uso, pero por encima de todo para emplearlo de la manera irregular que figura en los testimonios y que ellos no reprimen. La escalada del conflicto por Estados Unidos y la inanidad del pro-británico ministro García. A la par de esas instrucciones cursadas en Washington, Buenos Aires lo único que atinó a hacer tras conocer los hechos perpetrados por la USS Lexington en Malvinas fue ordenar por parte del pro-británico ministro García a que la capitanía del puerto instruyera un sumario sobre los hechos. Por su parte, el flamante embajador inglés Fox, simulando su hands-off respecto al gravísimo incidente de la USS Lexington, se dirigió a su colega, el embajador inglés en Montevideo, Hood, anoticiándolo que en 1829 fue presentada una propuesta por orden del gobierno británico al gobierno de Buenos Aires, negando cualquier reclamación de su parte sobre la soberanía de las Islas Falkland, afirmando en consecuencia: usted advertirá que es preferible para nosotros evitar dar paso a alguno en asuntos conectados con las Islas Falklands